La noticia cayó como un jarro de agua fría en el universo del corazón, un universo que parecía tener ya programada la que iba a ser una de las bodas más mediáticas de los últimos tiempos. Makoke, siempre acostumbrada a ser noticia por sus relaciones sentimentales, por sus intervenciones en televisión o por su particular manera de enfrentarse a la vida, aparecía en las portadas esta vez por un motivo mucho más doloroso, oscuro y complejo: la cancelación abrupta de su boda con Gonzalo, acompañada de rumores cada vez más insistentes sobre denuncias de violencia que habrían salido a la luz. Lo que parecía una historia de amor consolidada, con planes de futuro y un enlace que prometía espectáculo y exclusividad en revistas, se tornaba de repente en un escenario de pesadilla, con Makoke visiblemente destrozada y con los focos mediáticos clavados en cada uno de sus pasos. Durante meses, la relación entre Makoke y Gonzalo había sido observada con lupa. En los platós, en los programas de tertulia, en las columnas de sociedad, se hablaba de ellos como de una pareja estable, dispuesta a formalizar su amor en una ceremonia de ensueño. Makoke, sonriente en cada aparición pública, había mostrado los anillos, había posado con ilusión, había relatado detalles del vestido, de los invitados, incluso de la luna de miel. Todo parecía indicar que, tras una vida amorosa marcada por altibajos, rupturas sonadas y episodios de dolor, por fin llegaba para ella un capítulo de calma. Pero el espejismo se rompió de la manera más inesperada. Las primeras señales de alarma surgieron en silencio, entre rumores que corrían en los pasillos de la televisión y en los mentideros del corazón. Se decía que Gonzalo no estaba del todo cómodo con la exposición mediática, que existían discusiones internas que nunca trascendían pero que se respiraban en el aire cuando ambos acudían a un evento. Makoke, siempre fiel a su estilo, trataba de disimular, de proteger a su pareja y de proyectar hacia el exterior una imagen idílica. Sin embargo, las filtraciones comenzaron a multiplicarse. Productores, periodistas y personas cercanas a la pareja comentaban que las tensiones eran mucho más graves de lo que se pensaba, y que detrás de esa fachada de felicidad había episodios que nunca deberían haber sucedido. La bomba explotó cuando, a pocos días de la celebración, se anunció la cancelación de la boda. Fue un comunicado frío, escueto, que apenas dejaba entrever el terremoto que se escondía detrás. Por motivos personales, Makoke y Gonzalo han decidido suspender su enlace. Esa fue la frase oficial, pero en cuestión de horas empezaron a circular versiones mucho más inquietantes. Se hablaba de denuncias interpuestas, de enfrentamientos subidos de tono, de acusaciones que iban mucho más allá de un simple desencuentro sentimental. Y fue entonces cuando la palabra violencia apareció por primera vez en los titulares, desatando un torbellino mediático que no tardó en arrastrar a todos. Makoke, que hasta entonces había guardado silencio, comenzó a mostrar signos de estar profundamente afectada. Sus amigos más cercanos aseguraban que apenas salía de casa, que estaba hundida, que no encontraba fuerzas para dar explicaciones. Los periodistas que seguían su trayectoria recordaban lo fuerte que siempre se había mostrado en el pasado, enfrentándose a rupturas dolorosas y a situaciones familiares complicadas, pero en esta ocasión la veían distinta, frágil, rota, como si el golpe recibido hubiera sido demasiado duro incluso para alguien acostumbrada a vivir bajo la lupa de la opinión pública. La mujer que tantas veces había reaparecido sonriente tras una caída parecía no encontrar ahora el modo de recomponerse. Mientras tanto, Gonzalo permanecía en silencio. No daba declaraciones, no se mostraba en público, no atendía llamadas. Su ausencia no hacía más que alimentar las sospechas y las teorías, especialmente porque en algunos programas se aseguraba que existía al menos una denuncia interpuesta en su contra. Los detalles eran confusos, las versiones contradictorias, pero la sombra de la violencia ya estaba instalada en el relato, y eso cambiaba por completo la percepción de lo sucedido. No se trataba solo de un enlace fallido o de una pareja rota. Se trataba de un presunto caso de maltrato que ponía en el centro del huracán a dos personas muy conocidas, con todo lo que eso implicaba en el plano mediático y social. Las tertulias televisivas se llenaron de debates. Algunos colaboradores defendían a Makoke a capa y espada,
convencidos de que había sido víctima y de que merecía todo el apoyo. Otros pedían prudencia, recordando que todavía no había confirmaciones oficiales sobre las denuncias. Se analizaban gestos pasados, se recordaban entrevistas, se revisaban apariciones conjuntas en busca de signos que pudieran haber pasado inadvertidos. El país del corazón, siempre ávido de historias impactantes, encontraba en este caso un cóctel explosivo: una boda mediática cancelada, rumores de violencia, silencio de los protagonistas y un entorno que no dejaba de filtrar información contradictoria. Makoke, mientras tanto, atravesaba lo que muchos describían como uno de los peores momentos de su vida. Sus amigos aseguraban que no solo estaba devastada por la ruptura y por la cancelación del enlace, sino también por el modo en que todo había salido a la luz. Ella, que siempre había intentado mantener cierto control sobre la narrativa mediática de su vida, se encontraba ahora expuesta de la manera más cruel, con su intimidad convertida en carne de debate público y con un dolor personal que debía gestionar al mismo tiempo que lidiaba con los focos y las cámaras. Se decía que incluso había considerado desaparecer durante un tiempo, alejarse de la televisión y de los medios para poder sanar lejos del ruido, aunque no todos creían que pudiera hacerlo, acostumbrada como estaba a vivir de esa exposición. El entorno de Gonzalo también empezó a moverse. Algunos conocidos lo defendían, asegurando que todo era un malentendido y que se trataba de discusiones de pareja magnificadas por el altavoz mediático. Otros callaban, lo que no hacía más que alimentar la sospecha de que había algo más. Y en paralelo, los rumores sobre la existencia de pruebas, de documentos, de testimonios comenzaron a extenderse como pólvora. Periodistas especializados en tribunales aseguraban estar detrás de los movimientos judiciales del caso, a la espera de confirmar si realmente se había formalizado una denuncia y en qué términos. La expectación era máxima, y cada día surgían nuevas piezas que añadían dramatismo a la historia. Makoke, por su parte, fue dejando entrever algunos detalles a través de su círculo más íntimo. No lo hacía directamente, pero amigos suyos, colaboradores cercanos y personas de confianza transmitían su dolor, su miedo y su sensación de traición. Se hablaba de episodios de tensión, de palabras hirientes, de situaciones que la habían dejado marcada. El relato era desgarrador: la ilusión de una boda convertida en un infierno, la confianza rota de manera brutal, la necesidad de protegerse de alguien a quien hasta hacía poco consideraba su compañero de vida. Y en medio de todo eso, la presión mediática, la imposibilidad de pasar página en silencio, el escrutinio constante de millones de ojos atentos a cada movimiento suyo. Los platós se convirtieron en escenarios de juicio paralelo. Colaboradores que habían compartido momentos con la pareja se atrevieron a contar anécdotas que antes habían callado: miradas tensas en camerinos, discusiones a media voz, salidas apresuradas de fiestas. Nada de eso constituía una prueba, pero contribuía a crear un clima en el que la versión de Makoke ganaba peso. El relato de una mujer destrozada por haber vivido episodios de violencia emocional y quizá física calaba en la audiencia, que en su mayoría se mostraba empática y la arropaba en redes sociales. Los mensajes de apoyo se multiplicaban, al tiempo que aumentaban las críticas contra Gonzalo, cuya imagen pública se desplomaba. No faltaron voces que recordaron el pasado de Makoke, sus anteriores relaciones, sus decisiones sentimentales, sus contradicciones mediáticas. Algunos intentaban restar credibilidad a su relato señalando que ella siempre había sabido rentabilizar su vida privada. Pero esa visión chocaba con la evidencia de su estado anímico actual. Las lágrimas, el silencio, la fragilidad eran difíciles de fingir. Quienes la conocían de cerca aseguraban que nunca la habían visto tan vulnerable, que esta vez no se trataba de un simple guión televisivo, sino de un sufrimiento real y profundo. Y era ese sufrimiento lo que más conmovía a una parte del público que había seguido su trayectoria durante años. Con el paso de las semanas, la historia fue adquiriendo tintes casi de novela negra. Se hablaba de abogados, de estrategias legales, de la posibilidad de que se destaparan grabaciones o mensajes que confirmarían la violencia. También se hablaba de pactos de silencio,
de intentos de frenar la avalancha mediática a cambio de no difundir ciertos detalles. El universo de la prensa rosa se mezclaba con el de los tribunales, generando un escenario en el que cualquier movimiento podía tener repercusiones gigantescas. Y en medio de todo, Makoke seguía luchando consigo misma, intentando recomponerse y encontrar un modo de seguir adelante. El día en que debía celebrarse la boda llegó, y en lugar de una ceremonia se produjo un espectáculo mediático. Decenas de cámaras se congregaron a las puertas del lugar inicialmente reservado, mostrando imágenes de un espacio vacío, de decoraciones desmanteladas, de un sueño que se había evaporado. Para muchos, esa imagen fue el símbolo más doloroso de lo ocurrido, la boda que nunca se celebró convertida en la representación gráfica de una ilusión rota. Y, al mismo tiempo, la constatación de que detrás de ese fracaso había un trasfondo mucho más grave que un simple desencuentro sentimental. Makoke apareció días después, demacrada, con gafas oscuras, evitando dar declaraciones. Sus gestos hablaban por ella. Estaba destrozada, agotada, sin fuerzas para enfrentarse al vendaval. La mujer que tantas veces había renacido de sus cenizas parecía ahora sumida en un abismo del que costaría mucho salir. Pero incluso en ese estado, su sola presencia confirmaba lo que todos intuían, que el escándalo no había terminado, que todavía quedaba mucho por contar, que las verdades más duras estaban por salir a la luz. El silencio de Gonzalo, las filtraciones, los abogados, todo apuntaba a que la historia tendría capítulos mucho más crudos. Lo cierto es que, más allá de los rumores y de los juicios paralelos, lo que estaba claro era el profundo dolor de Makoke. Dolor por un amor que se rompió de la peor manera, dolor por haberse sentido vulnerable, dolor por verse expuesta ante un país entero que comentaba su vida. Ese dolor, que trascendía el espectáculo, era lo que la hacía humana ante los ojos de la gente, lo que despertaba empatía incluso en quienes no habían sido nunca seguidores suyos. Y aunque el tiempo dirá que parte de las versiones era cierta y que parte era ruido mediático, lo que nadie duda es que ella quedó destrozada por un suceso que marcó un antes y un después en su vida. La historia sigue abierta, porque los rumores no cesan, porque las investigaciones continúan, porque los protagonistas aún no han contado toda la verdad. Pero lo que ya es evidente es que la boda cancelada entre Makoke y Gonzalo no fue un simple desenlace sentimental. Fue el estallido de una bomba que ha dejado cicatrices profundas y que ha puesto en primer plano una realidad incómoda y dolorosa. Y en el centro de esa realidad, una mujer que, más allá de su personaje mediático, se mostró como alguien vulnerable, herida y rota, luchando por recuperar fuerzas tras una de las experiencias más difíciles de su vida. La tarde en que todo se vino abajo, Makoke estaba sola en su casa, sentada frente al vestido de novia que colgaba impecable en el salón, aún envuelto en la funda blanca de la boutique. Lo había acariciado 1000 veces en silencio, imaginando cómo sería ese instante en que caminaría hacia el altar improvisado bajo un jardín iluminado con luces doradas. Aquel vestido era el símbolo de sus esperanzas, de esa segunda oportunidad en el amor que tanto había defendido en entrevistas y confidencias. Pero ahora lo miraba con lágrimas desbordadas, con las manos temblorosas y un nudo en la garganta que no le permitía respirar. El teléfono vibraba sobre la mesa de cristal, llenándose de llamadas, mensajes de amigos, de periodistas, de productores que querían confirmar lo que ya se intuía, que la boda estaba cancelada y que nada volvería a ser igual. Su hija, que había intentado protegerla de la tormenta, entró al salón con cautela. «Mamá, no cojas el móvil», le susurró, sentándose a su lado. «Están todos ahí fuera, esperando una palabra tuya, una imagen, cualquier cosa. No tienes que darles nada». Makoke no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en un punto perdido del vestido, como si quisiera grabar en su mente el último recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Finalmente, con voz rota, murmuró: «¿Cómo se hace para borrar todo esto? ¿Cómo se hace para dejar de sentir que la vida se te ha ido de las manos?» La joven la abrazó en silencio, consciente de que su madre estaba atravesando un huracán interior imposible de contener. Lo que hasta hacía unos días era una ilusión compartida,
Ahora era un laberinto de dolor y vergüenza, con la sombra de la violencia acechando en cada rincón. En paralelo, Gonzalo se mantenía encerrado en su piso del centro, sin dar explicaciones. Algunos vecinos contaban que lo habían visto salir a escondidas, con gorra y gafas, evitando a toda costa las cámaras que ya aguardaban en la calle. Otros aseguraban que había recibido la visita de un abogado, que permaneció varias horas reunido con él. Su silencio no hacía más que reforzar las sospechas. Los reporteros apostados frente a su portal gritaban preguntas cada vez que alguien se acercaba, pero la respuesta era siempre la misma: el vacío. Los programas de televisión empezaron a emitir imágenes de archivo de la pareja. Vídeos en los que aparecían sonrientes en galas benéficas, posando en photocalls, compartiendo miradas cómplices en entrevistas. Pero ahora, bajo la luz de la sospecha, esas imágenes parecían tener otro significado. Los tertulianos pausaban cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento de Gonzalo para analizarlo en detalle. «Miren cómo ella baja la mirada», decía uno. «Ese gesto de él es de incomodidad, de control», añadía otra. Todo era reinterpretado bajo el nuevo prisma, como si los signos hubieran estado siempre ahí y nadie los hubiera visto hasta ahora. Macoque, encerrada en su casa de Pozuelo, encendió la televisión en un intento desesperado de encontrar algo que la distrajera, pero terminó enfrentándose a su propio reflejo en los programas de Corazón. La imagen de ella, feliz, hablando de flores, del menú, de los invitados, se le clavó como un puñal. Sintió vergüenza de sí misma, de haber confiado tanto, de haber abierto las puertas de su intimidad sin sospechar que, detrás de esa fachada de príncipe azul, se escondía una cara que jamás imaginó. Cerró los ojos y vinieron a su memoria discusiones pasadas. No eran muchas, pero estaban ahí. Recordó la primera vez que Gonzalo levantó la voz más de lo normal, como se quedó helada sin saber qué hacer. Luego, otra noche, aquel portazo que hizo temblar los cristales. Y aquella ocasión en la que, con palabras hirientes, la hizo sentir pequeña, ridícula, inútil. Nunca lo había contado, ni siquiera a sus amigas más cercanas. Había preferido convencerse de que eran cosas normales de pareja, roces pasajeros que no tenían importancia. Ahora comprendía que había minimizado señales que, sumadas, dibujaban un mapa inquietante. El eco de esas escenas privadas se mezclaba con el ruido exterior. Los periodistas no dejaban de llamar al timbre, de gritar su nombre desde la acera. Ella se escondía tras las cortinas, con el corazón acelerado, como si fuera una fugitiva en su propia casa. Pensaba en la boda cancelada, en los invitados que ya habían comprado trajes, en la familia que había reservado hoteles. Pensaba en las revistas que habían firmado contratos de exclusividad, en las portadas que nunca verían la luz. Pero sobre todo pensaba en sí misma, en cómo había llegado hasta allí, en cómo había permitido que su vida se convirtiera en un espectáculo incluso en su dolor más íntimo. Una noche, incapaz de dormir, Macoque se levantó de la cama y se sentó frente al ordenador. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No pensaba en publicarlo, no aún. Era más bien una catarsis, una forma de volcar lo que sentía. Escribió sobre la ilusión, sobre la traición, sobre el miedo. Escribió sobre aquella tarde en que Gonzalo la hizo llorar y ella fingió una migraña para no tener que ir a una cena con amigos. Escribió sobre el silencio helado que se instalaba en la casa después de cada discusión. Escribió sobre la primera vez que pensó en cancelar la boda, pero luego se convenció de que el amor todo lo podía. Al amanecer, tenía páginas y páginas de confesiones. Las leyó con ojos enrojecidos, sintiendo que, por primera vez, había puesto nombre a lo que había vivido. No era solo una ruptura. No era solo un desencuentro. Era violencia, aunque no hubiera golpes visibles. Era una forma de dolor que se clavaba en la piel sin dejar marcas, pero que la dejaba rota por dentro. Mientras tanto, en los platós, la presión aumentaba.
Los productores sabían que tenían en sus manos un escándalo que disparaba audiencias. Algunos colaboradores, que habían compartido tertulias con Makoque durante años, se debatían entre la lealtad y el morbo. «Yo no la he visto nunca tan mal», decía uno con gesto serio. «Esto no es solo un parón en la boda. Aquí hay algo más gordo». Otros, en cambio, preferían el sensacionalismo. «Ella siempre ha sabido vender sus penas. No sería la primera vez que exagera». La polarización era absoluta, y cada palabra emitida en prime time se convertía en trending topic en cuestión de minutos. El propio círculo de Gonzalo comenzó a resquebrajarse. Algunos de sus amigos, incómodos con el silencio, empezaron a soltar frases ambiguas a la prensa. «No puedo decir nada, pero todos sabemos cómo es Gonzalo cuando se enfada. Makoque no se merece lo que ha pasado». Aquellas insinuaciones fueron suficientes para que la marea mediática se volcara aún más en contra de él. Su figura, antes casi anónima para el gran público, se transformó en la del villano de la historia. Y cuanto más callaba, más culpable parecía. Makoque recibió un día la visita de una amiga de la televisión, que entró en su casa con una bolsa de comida y una mirada de preocupación. Se sentaron juntas en la cocina, y tras un rato de silencio, la amiga le preguntó: «¿Quieres denunciarlo?». Makoque se quedó inmóvil. No lo había pensado con claridad. Había hablado con abogados, sí, pero todo se centraba en la cancelación de contratos, en las consecuencias mediáticas. La idea de denunciar formalmente a Gonzalo la aterraba. No solo por el proceso judicial, sino porque significaba exponer aún más su intimidad, someterse a interrogatorios, abrir heridas frente a desconocidos. «Tengo miedo», confesó finalmente, con voz quebrada. «No sé si soy capaz de soportar todo lo que vendría después». «Ya lo está soportando», replicó su amiga con firmeza. «Y si no lo haces, él va a seguir ahí, libre, como si nada». Ese diálogo quedó grabado en la mente de Makoque. Durante días le dio vueltas, incapaz de decidir. Mientras tanto, la prensa continuaba presionando, y los rumores sobre la existencia de una denuncia ganaban fuerza. Algunos programas llegaron a asegurar que ya había un procedimiento abierto, aunque no mostraban documentos que lo confirmaran. Aquella mezcla de verdades y medias verdades convirtió la vida de Makoque en un campo de minas. Cada día era un suplicio, una batalla contra la depresión, la ansiedad y la exposición mediática. Las semanas pasaron y la boda que nunca fue quedó atrás, pero la herida permanecía abierta. Makoque, cada vez más delgada, comenzó a aparecer brevemente en redes sociales para agradecer el apoyo recibido. Sus mensajes eran escuetos, pero dejaban entrever el dolor. «Gracias por estar conmigo en este momento tan difícil. No puedo decir más». La respuesta de sus seguidores era masiva, con miles de comentarios de ánimo, recordándole que no estaba sola. Gonzalo, en cambio, seguía desaparecido. Su silencio ya era ensordecedor. Algunos periodistas comenzaron a investigar su pasado, y encontraron testimonios de antiguas parejas que, sin dar nombres, hablaban de un carácter irascible, de episodios de control. Eso terminó de sepultar su reputación. Aunque legalmente no se hubiera probado nada, en la opinión pública ya estaba condenado. Makoque, desde su soledad, comprendía que su vida jamás volvería a ser igual. La ilusión rota de una boda era lo de menos. Lo que realmente la destrozaba era la conciencia de haber vivido bajo la sombra de la violencia, de haberse negado a verlo a tiempo, de haber confiado en alguien que le devolvió dolor. Ahora debía reconstruirse desde las cenizas, con el desafío añadido de hacerlo bajo la mirada implacable de todo un país que no dejaba de comentar, juzgar y opinar sobre su tragedia. Y así, entre lágrimas, recuerdos, miedo y el eco constante de los flashes, Makoque emprendió el difícil camino de sanar, sabiendo que la historia con Gonzalo no era solo un capítulo cerrado, sino una cicatriz que la acompañaría siempre, recordándole que incluso en los momentos de mayor ilusión, la oscuridad puede acechar donde menos se espera.